médicos, patológicos, entonces demencia, trastorno neurocognitivo moderado, secundario a la demencia y un EPOC. No obstante, pues este diagnóstico no estaba vamos como con los laboratorios y los exámenes pertinentes, pues que dieran este aval. No obstante, sí tiene un antecedente de exposición a biomasas, por lo que tenía un tratamiento ya instaurado en la casa hace un par de años para dicha patología. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, entonces encontramos el paciente con un clonazepam, olanzapina, un bromuro de ipratropio, beclometasona y levomepromacina. En cuanto a inmunizaciones, encontramos que el paciente ya se encontraba en vacunación de dosis de Moderna. El paciente ingresa con unos signos vitales de tensión arterial de 90 a 42, una tensión arterial media que estaba en 52 milímetros, frecuencia cardíaca 82, una respiratoria de 25 respiraciones por minuto, saturando 75% al ambiente y una temperatura de ingreso de 38,5. El paciente estaba hipotenso, la tensión arterial pues media no estaba en metas, estaba taquipnéico, desaturado y febril. Al examen físico como hallazgos positivos encontramos cardiopulmonar, unos ruidos cardíacos taquicárdicos, ruidos respiratorios, una disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares y como positivo también en el examen neurológico que no determinaba contacto con el examinador, los movimientos discinéticos. El tratamiento inicial entonces se en la sala de reanimación, se reanima con un lactato de y continúa la ciencia de hora, dipirona 2 gramos IV en el momento, se inicia piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV en ese momento, aunado a claritromicina cada 12 horas. Como diagnósticos de trabajo iniciales indicaron sospecha de infección por SARS-CoV-2. El paciente recordamos que estaba institucionalizado e ingresa con acompañante. Un síndrome de dificultad respiratoria aguda, una demencia y trastorno cognitivo moderado a severo por historia clínica. Paciente institucionalizado que hay que colocarle en la historia clínica y una dependencia funcional total, un Bartel en ese momento de 20/100. Los paraclínicos de ingreso, entonces tenemos un hemograma con unos leucos de 8.000, con neutrofilia, un hematocrito en 24%, una hemoglobina en 7,6, plaquetas de 353.000, unas bilirrubinas normales, LDH en 109, troponina en 0,028, un dímero de francamente positivo en 3.580, los tiempos de coagulación normales, el uroanálisis mostró aislamiento de bacilos gram negativos mayor a 30 por campo, unos gases arteriales con una acidosis respiratoria con un trastorno moderado de la oxigenación, la radiografía de tórax con unos infiltrados intersticiales de forma alveolar con compromiso procalcitonina en 18 y el lactato estaba en 4. La conducta entonces se continuó reanimando con terapia, un soporte vasopresor con noradrenalina 0,05 microgramos kilogramo minuto, dado que el paciente pues a pesar de la reanimación con fluidoterapia pues no recupera. La antibiótico-terapia entonces se considera el momento continuar con piperacilina, claritromicina y al examen físico en un segundo encuentro con el paciente, dado que tenía unas lesiones en piel en la parte sacra, se decide un inicio con cubrimiento antibiótico con vancomicina por la sospecha pues de gérmenes gram positivos. Aunado a esto, como tenía una hemoglobina en 7,6, se decide transfundir 2 unidades de... Este es el antibiograma entonces que pues sale a los días, ¿cierto? Cuando se hace el seguimiento respectivo, en el que podemos ver que se trata de una E. coli pelicinasa de alto techo. Entonces, para recordar, pues lo que tenemos que hacer al ver el antibiograma y en contexto de una E. coli, entonces sería ver las cefalosporinas de tercera correlación, que estamos viendo pues que es sensible. Ay, una pregunta, el botoncito rojo que se... Sí, el botoncito rojo como para señalar. Bueno, entonces de ahí, entonces vemos por ejemplo que la ampicilina sulbactam es resistente, de ahí podemos ver piperacilina tazobactam que es sensible y ya nos vamos a las cefalosporinas de primera, por ejemplo la cefazolina que vemos que es sensible, por lo que concordamos que es una E. coli penicilinasa de alto techo. Dado esto, entonces empezamos con las interconsultas a mirar el equipo interdisciplinario, pues trabajar para este paciente. Entonces, comité de infecciones lo valora ya en horas posteriores, donde indica, la fecha no era el 31. Entonces indicó suspensión de piperacilina, tazobactam y claritromicina. Se indica un NEWS 2 de 2 puntos y un call score de 8 puntos con una radiografía con apariencia de vidrio esmerilado de imagenología, y dado que ya teníamos los bacilos gram negativos, decidimos un cubrimiento antibiótico con cefepime de 2 gramos IV cada 8 horas. Se continuó la vancomicina. Medicina interna entonces lo valora dado los hallazgos
digamos, del paciente, paciente institucionalizado, paciente adulto mayor, paciente que pues de manera progresiva, pero pues no tanto como para pensar, digamos, como de lleno en una neumonía, teníamos que descartar una embolia pulmonar, entonces se toma un angiotac en el que se confirma que el paciente tenía un tromboembolismo pulmonar. El paciente, entonces se le inicia la anticoagulación plena, se presentaba y se presumía en ese momento que el paciente estaba en una sepsis de origen pulmonar unirario. El paciente durante la estancia hospitalaria también presenta a nivel, digamos, como neurológico, el paciente estaba muy agitado, el paciente estaba como inquieto, no se sabía si estaba como en delirium, entonces, dados los antecedentes, el servicio tratante considera una valoración interdisciplinaria para poder apoyarnos con el servicio de psiquiatría. Psiquiatría considera que el paciente estaba en un delirium hiperactivo, con agitación psicomotora, se realizó en 2 ocasiones una inmovilización mecánica y indicaron continuar la formulación con lorazepam, quetiapina y levomepromacina, que ya venía desde la casa, sertralina, ácido valproico y la lamotrigina, digamos que la dejaron pendiente por iniciar, pero pues se dejó considerada en la historia clínica. Nos interconsultan a farmacovigilancia por la sospecha de polifarmacia en el paciente, en el que identificamos 21 interacciones en total con los medicamentos, 7 interacciones tipo D y 1 interacción tipo X. Esta última que se dio entre la lamotrigina y la sertralina con un riesgo de presión del sistema nervioso central. En cuanto a las interacciones medicamentosas tipo D, encontramos 6 y también corresponden a un riesgo de depresión del sistema nervioso central y una reacción que corresponde con riesgo de sangrado por la interacción con sertralina. Entonces, el paciente. Esto es la formulación con la que el paciente continuó de manera intrahospitalaria. Esta fue la conciliación que nosotros hicimos. Ya les vamos a indicar por dónde es que lo hacemos para pues tener también como un seguimiento adecuado con esto. Entonces, ahora sí vamos a dar un inicio a la revisión de tema. Es una revisión de tema que se hace en cuanto a la polifarmacia, no obstante no podemos descartar que hay varios escenarios en los que podemos hablar de polifarmacia. Entonces, polifarmacia en pacientes jóvenes, polifarmacia en pacientes adultos mayores, polifarmacia unado a paciente diabético, a paciente renal, a paciente obeso, hay muchos escenarios. Entonces, digamos que la idea con esto es revisar a grosso modo qué podemos cositas a tener en cuenta en cada escenario, pero lo más importante y de pronto el mensaje con el que quiero que nos vayamos hoy es que hay varias estrategias con las que podemos como revisar. Tal vez no aprendérnoslo todo de memoria porque sabemos que es mucha información para muchos pacientes, pero sí vale la pena como tener a cabo y en cuenta que hay 3 cositas que podemos mirar. Entonces siempre que vayamos a formular un paciente, como que vayamos y miremos, ¿será que esto está indicado en el paciente? Entonces es como la idea que quiero que todos nos llevemos el día de hoy. Vemos que para el uso de polifarmacia también hubo como una discordia muy grande porque es que definitivamente de polifarmacia ni siquiera hay un consenso actual de qué es lo que se puede definir. Entonces encontramos varias definiciones y en diferentes contextos. La definición 1 hablamos de que tenemos el uso de 5 más medicamentos de forma diaria por 90 días, o sea 3 meses. La definición 2 dice que el uso de 2 o más medicamentos con efectos sobre la misma enfermedad. Entonces dije, bueno, paciente, por ejemplo, que es hipertenso y que no pudo con monoterapia y que está con 2, polifarmacia, sí, según esta definición dice que sí. La definición 3, el uso de 5 más medicamentos en un periodo de 30 días, o sea, quiere decir que de polifarmacia estamos básicamente como con muchos pacientes. Entonces, al haber un mundo de definiciones, pues uno dice, definitivamente no sabemos si de cada paciente que estamos tratando consideramos que es polifarmacia y no en todos hacemos como estas estrategias para poder, digamos, como mitigar las reacciones que tienen. Entonces hay diferentes definiciones, diferentes enfoques, simplemente un mismo problema, que son interacciones y aumento en la mortalidad por estos. Entonces hay muchas definiciones, pero por ejemplo vemos que el paciente de nosotros estaba entre 5 y 9 medicamentos durante esa estancia hospitalaria, o sea, quiere decir que el paciente de nosotros estaba en polifarmacia, pero es que hay muchos, hay digamos, definiciones que hablan de 2 o más medicamentos, otros que hablan de 5, otros de 5 a 9, mayor a 10, bueno, realmente ni siquiera hay un consenso establecido como tal, por lo que pues es difícil poder abordar como cada enfoque con los pacientes. Hay otros que incluso habla de polifarmacia mayor, hiperpolifarmacia, polifarmacia excesiva, polifarmacia persistente. Definitivamente lo que debemos entender es que polifarmacia, como conclusión y llevárnoslo para la casa, es un medicamento que no esté indicado en alguna patología con el paciente, un medicamento que vemos que no le está haciendo efecto al paciente, consideremos eso polifarmacia. Definitivamente quitémonos de la cabeza la cantidad de medicamentos que hay, porque pues sencillamente todos cumpliríamos un criterio, pero si vemos que el paciente va manejado y está indicado, pues podemos seguir haciendo como un uso respectivo en cuanto a eso. Sin embargo, hay unas limitaciones de las definiciones, entonces
es solamente en valor numérico, no se tiene en cuenta si es apropiado o no, no se tiene en cuenta los efectos adversos que se presentan de manera individual, ni tampoco las interacciones medicamentosas. Entonces, pacientes que pueda que tengan solo 2 medicamentos, como en este paciente, supongamos que lo hubiéramos dejado solamente con la motrigina y con la sertralina, miren que ya estábamos en una interacción tipo X y entonces no lo hubiéramos considerado polifarmacia si nos vamos a la definición de que era entre 5 y 9 o mayor de 10 medicamentos. Es como el mensaje que queremos poner. Hay que tener en cuenta entonces en el paciente que no solo el número de los medicamentos, sino desde que cada medicamento puede tener una indicación basada en la evidencia. Hay estudios clínicos que valoraron algunas interacciones medicamentosas, no obstante de esto hay que seguir hablando. Tiene que ser una decisión individual en cada paciente, medicaciones apropiadas en el paciente apropiado, tener en cuenta de preferencias que haya una mejor evidencia y una experiencia en optimizar la terapia y reducir la polifarmacia. Entonces aquí también es muy importante ver las indicaciones, pero que sean siempre enfocadas e individualizadas en cada paciente. Entonces, esto nos lleva a un ciclo de la polifarmacia. Entonces, hay unos determinantes que a uno le dicen, entonces la edad, entonces ya usted sabe que si es adulto mayor, ya hay cambios dinámicos en su cuerpo que no van a hacer que de pronto tenga la misma capacidad de absorción de un medicamento como de pronto la podemos tener nosotros que estamos jóvenes en este auditorio. El índice de masa corporal, entonces pacientes que son obesos, claro, hay medicamentos que son lipofílicos, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Actividad física, pacientes sedentarios o pacientes que sean deportistas. ¿Señor? Entonces, todas estas cosas nos llevan a unas condiciones médicas que van a ser muy importantes al momento de hablar de polifarmacia. Entonces, tenemos algunos incluso desenlaces como caídas, malnutrición, ¿cierto? Mortalidad, que es lo que más nos preocupa a nosotros y de lo que queremos hablar hoy. Sin embargo, hay una cosa muy importante que quiero también que resaltemos y es algo que se llama la cascada de la coagulación, de la prescripción, perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es que el paciente tiene una condición inicial, tratamos esa condición inicial, le damos el medicamento, pero resulta que por ese medicamento, entonces, de pronto como una RAM o como un efecto colateral, entonces me va a dar otra sintomatología que va a dar inicio a otra etiología. Entonces, a esa etiología le vamos a dar otro medicamento y ese medicamento, así sucesivamente como empezamos al inicio, se puede ir desarrollando. Entonces, fijémonos que al momento de prescribir tan solo un medicamento debemos tener muy en cuenta que realmente sea preciso en el paciente, que sea enfocado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron un metaanálisis, una revisión sistemática, ¿cierto? Entonces, donde miraron, digamos, acá, bueno, ¿cuál es el poder? O sea, ¿qué es lo importante acá resaltar? Entonces, la revisión sistemática miró unos estudios, ¿cierto? Y esos estudios todos concluyeron que realmente los pacientes con polifarmacia, entonces acá si miramos esto, entonces, ejemplo, este estudio dice que tiene 1.46 veces más de morir el paciente con polifarmacia que el que no. Sin embargo, aquí es muy importante resaltarla y eso habla de heterogeneidad. Entonces, en esos estudios, cuando usted habla de polifarmacia, incluyeron los de 5 o más medicamentos, pero entonces no se incluyeron, ejemplo, el de 5 a 9, el de 9 a 14, por ejemplo, ¿cierto? El mayor es de 15 medicamentos, que hubo como un par de estudios que se habló de eso, entonces es algo tan heterogéneo que realmente pues no podemos definir a ciencia cierta, pues que lo que se concluye con esto es que, oiga, hay un aumento en la mortalidad, ¿cierto? Importante entonces acá resaltar un par de estudios, por ejemplo, vemos acá que estos están como más grandecitos, ¿cierto? Como estas bolitas acá, por decirlo así. Entonces, esto es de que habla que el estudio tenía más población. Y fíjense que con esos estudios ya vemos que si está de 1 a 10, o sea, está después de 1, vemos que es un factor de riesgo. Entonces, uno dice, hay estudios, por ejemplo, que tienen 5 personas. ¿Será que eso es plausible a la población? No, pero ese es un estudio que usted le evalúa a 2.000 personas y vemos que hay una mortalidad directamente relacionada. Uno dice, oiga, es importante hablar de esto, ¿cierto? Estos otros estudios entonces hablaban de que le preguntaban a los pacientes entonces qué tan bien o mal se sentían, que es esas score. Entonces venga, usted de pronto tiene náuseas, tiene alguna comorbilidad respiratoria, depresión, ansiedad. Entonces nos dimos cuenta que los pacientes que tenían entre 0 y 8 medicamentos, fijémonos que esto como que va variando en la cantidad. Entonces entre 0 y 8 medicamentos, presentaban, digamos, como menos sintomatología. Pero vea, los que tienen mayor de 14 medicamentos tienen muchísima sintomatología. Y eso se relaciona directamente con disminución de la calidad de vida. Disminuye la calidad de vida, entonces tiene más riesgo de que el paciente también se complique por sus patologías de base. Porque entonces el paciente entonces empieza como a aburrirse de tomar medicamentos, los deja, se descompensa sus patologías, va a hospitalización y tiene riesgo de morir. Lo mismo acá, entonces disminución de la calidad de vida. Entonces vimos también lo mismo. Entonces los que tienen bajos medicamentos de 0 a 8 tienen una mejor calidad de vida que los que tienen mayor de 14 medicamentos. Entonces es algo que siempre pues debemos tener como en cuenta
al momento pues de prescribir. Vimos en cuanto a resultados y desenlaces que no se clasifica pues adecuadamente tampoco en la población anciana, sino que esto se tomó básicamente a nivel numérico, cuántos medicamentos toman los pacientes, pero no qué edades y por qué, cuáles son las indicaciones. A tener en cuenta entonces con polifarmacia que no solamente es el número de medicamentos, sino son las interacciones, sobre todo las indicaciones y las expectativas. La población mayor es heterogénea en cuanto a funcionalidad y expectativa de vida, entonces es complicado hacer unos estudios en esta población porque pues nos arroja unos resultados digamos como diferentes, pero todos concluimos en que hay un aumento en la mortalidad y se debe hacer a futuros unos estudios para poder esclarecer como una temporalidad. No obstante, pues esto es un poco complicado, es costoso, entonces ahí vamos. ¿Es la polifarmacia una causa o efecto de mayor morbilidad? Eso es algo que también debemos preguntarnos. Y debe hacerse estudios de cortes enfocados en la población anciana. ¿Qué hay cortes? Porque vamos a mirar la prevalencia. En cuanto a la epidemiología, entonces encontramos una prevalencia del 30 al 50% de polifarmacia en pacientes mayores de 70 años en Australia. Entonces miren que aquí tenemos una población de 2.500 personas. Y fíjense que los que más encontramos en polifarmacia son que tengan 5 hasta 9 medicinas, ¿cierto? De 10 o más, vamos viendo pues que se disminuye y de 15 definitivamente pues son pacientes que incluso hasta podría pensar uno que están mal controlados, que están mal formulados. Entonces, esta prevalencia se encontró similar en América Latina, quiere decir que lo que podemos abstraer de esto y de pronto mirar en nuestro contexto es que nosotros tenemos una polifarmacia más o menos enfocada entre 5 y 9 medicamentos, es algo que ya nos llevamos para la casa, entonces a mirar siempre como las concilias farmacoterapéuticas, qué es lo que es necesario en este momento. Como lo hablamos de manera previa, pues hay unos enfoques, hay unos escenarios chiquitos que los voy a traer acá a colación, no obstante de esto se puede hacer una revisión de tema extensa de una hora, pero la gracia es como que nosotros digamos, listo, por farmacia, aumento de la mortalidad, pero hay unos cambios que se dan en los escenarios que hablamos de manera inicial. El adulto mayor en enfermedad renal crónica, en obesidad, enfermedad hepática, en desnutrición. Entonces aquí encontramos esta gráfica, por ejemplo, de todos son los cambios que se producen, digamos, en el paciente mayor, ¿cierto? Son cambios fisiológicos en todo el ADME, entonces, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿cierto? Entonces, aquí miramos en la absorción, miren, por ejemplo, pacientes adultos mayores tienen una disminución del pH gástrico por atrofia de las células parietales, entonces disminuye la gastrina. Hay un menor riego sanguíneo, una menor superficie absortiva y eso va a afectar directamente la solubilidad y el grado de ionización del medicamento. Entonces, hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, eso es en el adulto mayor, no en nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Los fármacos que requieren un entorno ácido, por ejemplo, son el ketoconazol, la ampicilina y el hierro. Hay una disminución de la dopa carboxilasa en la mucosa gástrica, por lo que la absorción de levodopa se va a incrementar. Entonces, tenemos que hacer siempre un ajuste en el adulto mayor en cuál es la dosis. La dosis no debe ser la misma en todos. Y una disminución del flujo sanguíneo pues intramuscular. En cuanto a la disminución, vemos que el paciente adulto mayor, estamos en ese contexto, tiene una disminución de la masa corporal total, una disminución de la producción de agua, digamos del 10 al 15%, especialmente en las mujeres. Quiere decir que pacientes que son que tienen un medicamento hidrofílico, ojo, que se puede concentrar un poco más. Un aumento de la grasa corporal total entre el 20 y el 40 y una disminución de la albúmina plasmática más o menos en el 10%. Entonces, también tener en cuenta ese escenario los medicamentos que son con alta unión a proteínas. Entonces, entre más medicamento libre, pues va a haber un aumento farmacológico, ¿cierto? Entonces, es importante también seguir hablando de la distribución y aquí traemos, por ejemplo, dos ejemplos. Fármacos que son hidrosolubles, entonces digoxina y los aminoglucósidos, alcanzan mayores concentraciones plasmáticas, por lo que se debe reducir la dosis de carga parenteral, más o menos, lo hablaba unos artículos, entre un 10 a un 20%, otros que hasta un 30% se podía tolerar. Los medicamentos liposolubles, miren, por ejemplo, el diazepam y los antipsicóticos, que es en nuestro paciente, se distribuyen en espacios mayores con la consiguiente prolongación de su efecto y el consiguiente riesgo de toxicidad. Si es un paciente adulto mayor, nosotros colocamos un montón de medicamentos que son liposolubles, ya estamos viendo más o menos los cambios en el adulto mayor, entonces decimos, uy, no es solo que no le haga el efecto, sino que la dosis que le estoy haciendo se le prolonga muchísimo más al paciente. Eso hay que pensarlo y de verdad que diariamente no, a veces no lo hacemos como por el afán o como por mirar rápido las cosas. En cuanto al metabolismo, entonces tenemos que hay dos fases, ¿cierto? Entonces una disminución de la masa y el número de células hepáticas y una disminución del flujo sanguíneo hepático. Entonces, en la primera fase se van a dar unas reacciones oxidativas y en la segunda fase unas reacciones de conjugación. Entonces, las reacciones oxidativas se van a continuar en el adulto mayor, no obstante las reacciones de conjugación, como la conjugación glucurónica se va a dar a nivel de las moléculas, pero de escasa o nula actividad farmacológica. Esto es lo que se va a conservar en ancianos, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Los fármacos que tienen que pasar por el primer paso de metabolismo hepático tienen una biodisponibilidad disminuida, entonces pensemos, si también a nivel hepático se nos empieza como a disminuir esa producción, o como que la fábrica ya no nos va a funcionar, entonces
va a ser que los medicamentos que van a hacer el primer paso tienen que hacerlo porque definitivamente tienen que pasar por el hígado. Entonces, digamos que del 100% nos queda un 80%. Pero ya ahora tenemos un problema y es que hay un peaje que hay que pagar acá que nos va a demorar un poco más. Entonces ya va a ser el 60, el 50. Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser el medicamento que le vamos a aplicar a los pacientes? Y afecta a los fármacos administrados como profármacos inactivos como la codeína, el propanolol, el enalapril y la simvastatina. Miren que son medicamentos que nosotros de manera diaria usamos. En cuanto a la excreción, un deterioro progresivo de la función renal, entonces vemos que después de los 50 años vamos a disminuirnos en 1 mililitro minuto año la tasa de filtración glomerular, entonces es lo mismo, no pacientes que tienen una excreción renal va a funcionar de la misma forma en pacientes jóvenes a en pacientes adultos mayores. Hay otros contextos, por ejemplo, en la desnutrición, entonces por ejemplo, la glicoproteína, la actividad de la glicoproteína que se encuentra en la membrana apical de las células intestinales actúa como una bomba, ¿cierto? Expulsora de diferentes fármacos. Entonces, vea que, por ejemplo, el paciente desnutrido se va sí o sí a disminuir. ¿Qué pasa, por ejemplo, el paciente desnutrido y que también tenemos disminuida como la albúmina? Entonces, ese fármaco se va a quedar libre en el plasma esperando a unirse a alguna proteína que la lleve al tejido y poder hacer el efecto. Entonces, eso es lo que pasa. Empezamos a concentrar un poco más los medicamentos y ojo, porque si sostienen también una excreción renal, pues se va a poder como concentrar un poco más y hay una brecha ya muy cortica, por decirlo así, entre los efectos que se van a dar y los efectos que son tóxicos, ¿cierto? O sea, esa ventana terapéutica, eso se va como a volver muy chiquito en este contexto. Hay otros parámetros también que se va a dar en obesidad, por ejemplo. Entonces, en los obesos hay condiciones que van a cambiar, como la disminución del volumen de distribución. Los obesos tienen una hiperfiltración glomerular, un aumento de la masa renal, una hiperfiltración del obeso. Aquí vemos, por ejemplo, que hay unos como asterisquitos y es decir, obesidad lo estamos tomando como el peso, pero ojo porque los pacientes que nosotros estamos reanimando, los que están en la sarca, que tienen un edema, pues claro, se les va a aumentar el peso, pero es que es el peso debido y a expensas del agua. Cuando ya se hace pues todo el metabolismo, vemos pues que el paciente realmente no es que tenga un peso así, entonces es muy importante de manera inicial en urgencias siempre colocar en respuesta interconsulta peso inicial, porque así es que nosotros podemos hacer una monitorización como juiciosa y seguida. Miren los ejemplos de obesidad, entonces por ejemplo en medicamentos que son opioides, no opioides, entonces por ejemplo en los opioides hay que incrementar la dosis, ¿cierto? En obesidad. Lo mismo que en la ketamina y en los analgésicos no opioides, pues digamos que dependen los pacientes. Entonces, lo mismo siempre como en el contexto de obesidad, cuál es el ajuste que se tiene que hacer con el medicamento. Y acá también hay otros medicamentos que pues se manejan mucho en la unidad de cuidado intensivo para los que están rotando ya y que pronto pasaré. Entonces, miren lo que pasa con el Propofol, dexmedetomidine, midazolam, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, siempre hay que intentar ajustarlos al peso del paciente. Pero entonces hay que tener en cuenta unas variables que posiblemente miremos en otra charla, que son los pesos ideales, el peso corporal, digamos, como ajustado, etc. Aquí miramos entonces la disfunción hepática, qué es lo que está pasando. Entonces llega el fármaco, ¿cierto? Y llega el hepatocito. Entonces aquí va a sufrir un efecto de hidroxilación, ¿cierto? Este grupo de hidroxilación entonces va a quedar con un fármaco que va a ser activo, ¿cierto? Y por medio de la glucuronidrotransferasa, pues va a quedar como la glucuronización y va a quedar, por ejemplo, como ya activo ese fármaco. Si yo tengo una disfunción hepática, pues esto se va a demorar muchísimo más porque el poquito espacio que hay para hacer eso, pues va a estar saturado de medicamento. Entonces nos vamos a demorar en hacer un efecto en el medicamento. Entonces, aquí dice que el efecto de primer paso, como lo hablamos de manera inicial, es el principal afectado. Hay una disminución también de la albúmina plasmática, entonces ojo porque los medicamentos como que no se llevan su transporte, entonces se van a quedar esperando en cola en todo el torrente sanguíneo. Entonces, en cuanto a la falla hepática, entonces decir que, bueno, miren, hay varios citocromos que pues van a empezar a presentar como una disminución, ejemplo, en la actividad. Entonces hay falla hepática, algunos se van a empezar como a disminuir ya mucho al punto en que se pueden, digámoslo así, como anular. Pues no es como tal que se anulen, pero sí se disminuye muchísimo su efecto. Entonces no hay un proceso lineal entre una disfunción hepática y una pérdida en la función de enzimas, sino que eso se va a dar de manera progresiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también los pacientes que tienen una falla hepática porque definitivamente que no les funciona tanto y si uno recarga mucho medicamento que tiene metabolismo de primer paso, pues no va a funcionar en el paciente. Por ejemplo, miramos unos medicamentos en falla hepática. Entonces, vea un paciente que es normalito, ¿cierto? Y un paciente que tiene cirrosis. Acá nosotros vemos después de la administración que el paciente con cirrosis, se estanca un poco en el cuerpo el medicamento, ¿cierto? O sea, se demora mucho más en hacer su efecto. Entonces, es como lo primero que tenemos que tener en cuenta porque hay un cambio en sí en la biodisponibilidad. Entonces, los medicamentos con mayor efecto de primer paso y medicamentos con más unión a proteínas tienen mayor riesgo de interacciones por niveles elevados plasmáticos. Entonces, ahí es, ojo,
porque siempre hay que mirar interacciones de medicamentos ajustado al evento o a lo que el paciente presente en el escenario. Entonces aquí, por ejemplo, medicamentos también a funcionar en la enfermedad hepática. Entonces, miren, los antidepresivos, sertralina y mipramina, ¿cierto? Opioides, por ejemplo, la morfina, la meperidina, que son medicamentos también que nosotros usamos de manera diaria. A nivel renal también tenemos otras cositas y esta gráfica me gustó mucho porque dice, mire, usted tiene, por ejemplo, una creatinina, digamos acá, pongámosle 1,6 y la tasa de filtración glomerular, entonces está bien. Pero si usted empieza a subir, digamos que en 4, ¿cierto? En 6, estos pacientes que están con enfermedad renal crónica, inmediatamente va a bajar la tasa de filtración glomerular. Entonces, ojo, de manera diaria que nosotros hagamos eso, o de pronto no de manera diaria, pero sí de manera periódica, en que miremos cómo se tiene que ajustar el medicamento, porque es que, miren que unos cambios muy cortos, muy precisos en la creatinina, definitivamente va a traducir en una disminución rápida de la baja de filtración glomerular y eso nos obliga a nosotros a los medicamentos poderlos como atajar en ese momento, como ajustar. Aquí entonces la fórmula que debemos usar para el ajuste medicamentoso y la enfermedad renal es la fórmula de Crocroft-Gault. Entonces acá hablamos que, bueno, entonces 140 menos la edad por el peso en kilogramos, la creatinina, ¿cierto? Por 72. Entonces este valor lo debemos multiplicar por 85. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de usar esta? Es que es un cálculo sencillo y se ha demostrado que tiene una menor sobreestimación de la tasa de filtración. Entonces hacemos el ejercicio con algunos pacientes que en revista lo hemos hecho incluso con nuestro equipo aliado de medicina interna, es que, oiga, ¿cuánto le dio por CKD-EPI? Tanto. ¿Y cuánto le dio por Crocroft? Tanto. Y se baja bastante. O sea, hasta incluso en que uno puede decir, venga, de pronto el inicial está en 38, en valor de 38, y luego el corregido con nosotros de Crocroft está en 32. Miren que hay una diferencia bastante entre uno dice si es en un estadio u otro. Y las desventajas, bueno, pues que sobreestima entre la tasa de filtración glomerular en algunas ocasiones, no sirve para asignar en un estadio a enfermedad renal crónica, requiere un ajuste a la superficie corporal total. La última son las consideraciones en UCI, entonces decimos que hay que evitar la vía enteral para medicamentos porque van a presentar pacientes ilios, diarrea y cambios en el pH gástrico. Los cambios en el volumen de distribución de medicamentos por aumento de la permeabilidad capilar, infusiones de lípidos e hipoalbuminemia. Esos son cambios que vamos a tener en el paciente crítico, que habrá otra charla también donde vamos a aprender mucho de esto. En cuanto al metabolismo, vamos a ver la disfunción hepática asociada a enfermedad crítica versus estados hipercatabólicos. Entonces, lo mismo, como que si uno empieza a recargar un poquito más el hígado, no va a funcionar tanto, se va a concentrar el medicamento en el cuerpo y tenemos riesgo de toxicidad. Y en cuanto a la excreción, una disminución en la función renal, va a haber una estasis biliar. Entonces, son como cositas que tenemos que tener en cuenta. Pero no hay solamente estas consideraciones, hay muchísimas otras. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen dolor crónico, que tienen múltiples analgésicos. Entonces, claro, uno le hace como las interacciones y dice, uy, este paciente tiene interacciones tipo D, pero realmente está indicado porque el paciente no ha tenido un control adecuado con 1, con 2 o con 3 medicamentos. Pacientes con enfermedades autoinmunes, que por su mecanismo de acción, entonces hay medicamentos que son inmunosupresores, entonces claro, empieza uno a decir, venga, paciente inmunodeprimido, de pronto falla renal, entonces empezamos como a mirar ahí. Y pacientes con enfermedad psiquiátrica, definitivamente se ve en los estudios que ya vamos a mirar más adelante, que definitivamente los pacientes con enfermedad psiquiátrica las interacciones se describen muchísimo más. Entonces, volviendo a nuestro paciente y enfocando esto, decimos, bueno, ¿y el paciente de nosotros qué? Entonces, vimos que el paciente pues tiene una farmacocinética indicada, ¿cierto?, en lo que es el paciente adulto mayor y una farmacocinética en el paciente críticamente enfermo en el estado de choque, que lo vemos de manera inicial. No obstante, el paciente se recuperó pasadas unas 72 horas hasta 4 días. Entonces ya ahí podemos decir, listo, ya después de 4 días no tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de esto, ¿cierto? Sino que tenemos que estar pendientes, ejemplo, acá. ¿Qué soluciones encontramos en el problema? Vamos a encontrar unas escalas y valoraciones objetivas que lo que quieren es producir, digamos, como una intervención en cuanto al riesgo que se va a producir en los medicamentos. Y cualquier escala puede ser usada. Digamos que no es una escala como la que nosotros podemos, ejemplo, en el celular abrir y sí, no, y me da tanto puntaje y con eso hago esto. No, sino es una escala que de verdad de manera juiciosa debemos como revisar porque es que es especificada como algunos medicamentos. Entonces miren, por ejemplo, que acá encontramos este estudio en el que tenemos un grupo experimental y un grupo control, ¿cierto? De pacientes, por ejemplo, que a este experimental yo le apliqué mis escalas. Entonces yo dije, venga, utilicemos unas escalas que ya vamos a ver y a este grupo control, no, lo que el médico diga, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Que sí hay una diferencia, ¿cierto? Pero que definitivamente el uso de escalas va a ser un factor protector para que no haya tanta interacción farmacológica y que esto esté directamente relacionado con la mortalidad. Entonces,
Bueno, vamos a tener unas herramientas como la de Start Stop, una clasificación de PIRS, una clasificación, no es una clasificación, perdón, esto es de Choosing Wisely, es una campaña que se hace, ya les voy a mostrar qué, y nosotros a la mano podemos tener Lexicon, todos tenemos el correo de la universidad, entonces todos podemos entrar, inscribirnos y hacer el ejercicio de manera diaria. Entonces empezamos con el Start Stop. Entonces, estos son herramientas de tamización con un enfoque principal para evitar una interacción medicamento-medicamento o medicamento-enfermedad. Entonces, pues no vamos como a estar como leyendo de cada uno, yo les puedo pasar la presentación, pero fíjense que es como para que uno empiece a mirar, bueno, ASA en este contexto. Entonces, ASA en dosis mayores de 150, ¿qué hablamos? ASA en combinación con warfarina, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto como en varias clases, entonces es como volver a chequear esto, pero como les digo, no es como una lista de sí, no, y nos dan puntaje, sino revisemos este medicamento en este grupo etario, qué es lo que va a hacer. Entonces, en sistema nervioso central, ¿cierto? Psicofármacos tenemos, en pacientes respiratorios, en pacientes, digamos, a nivel musculoesquelético, qué pasa con los AINES. En el sistema endocrino también tenemos otros. Fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse. Entonces, mire, benzodiazepinas. Nuestro paciente es adulto mayor, benzodiazepinas, ¿cierto? Y se le hizo un cambio por una benzodiazepina, digamos, de larga acción a uno de moderada acción, pero el paciente continúa con la benzodiazepina. ¿Será que eso estaba indicado en el paciente? Clases de medicamentos duplicados, entonces lo mismo, súper importante. En cuanto al START, se habla de unas tablas de tamización para optimizar la terapia médico y el objetivo principal no es retirar la medicación, sino individualizar en el paciente que no se vaya a hacer uso de ese medicamento, que hay que tener como en cuenta que no se vaya a presentar, digamos, como algún tipo de efecto adverso asociado a esto. Entonces, en el sistema cardiovascular, entonces la warfarina en presencia de fibrilación auricular crónica. ¿Qué pasa con el ASA, por ejemplo, en presencia de fibrilación auricular crónica cuando la warfarina está contraindicada? Entonces, son escenarios que tal vez lo tomamos o lo revisé como modo de preguntas que uno como profesional se hace y dice, venga, ¿será que eso sí está indicado? Y va y uno busca la literatura y de pronto le dan a uno como la orientación necesaria para tratar esto. Lo mismo en sistema gastrointestinal, musculoesquelético, endocrino, o sea, son cosas que uno puede meditar. Y hay unos criterios de WIRS que se hablaron en el 2012. La población objeto de estos fueron pacientes mayores de 65 años que pues había una heterogeneidad porque son en la comunidad institucionalizados. No obstante, nosotros vemos que los pacientes adultos mayores que están institucionalizados pues presentan unos cambios que ya hablamos hace un momentico como manera muy general. Entonces, esto lo que dice es que habla es en el grado, no sé si hemos visto tal vez los estudiantes las recomendaciones tipo grade, ¿cierto? Entonces, lo que uno habla es como si está fuerte o débil, o sea, qué tan importante es esta recomendación y la dirección, entonces está a favor o en contra. Aquí solamente encontramos pues como la recomendación de que son fuertes. Entonces, por ejemplo, aquí le dicen y le justifican, venga, usted va a colocar un AINE, alguno de estos. Entonces, ojo porque incrementan el riesgo de sangrado y úlcera péptica, entonces hay que individualizar en el paciente porque a veces pasa, a veces cuando uno concilia a los pacientes se da cuenta que, oiga, este medicamento no debería estar acá. Anticolinérgicos, antiespasmódicos, miren, antitrombóticos. Esto es importante como para que cada uno lo estemos leyendo y poder individualizar. En cuanto a las benzodiazepinas, miren, entonces aquí el paciente nos tenía clonazepam que venía en la casa, ¿cierto? Y acá de manera intrahospitalaria se le colocó pues como el alprazolam. Entonces dice, los adultos que son mayores tienen una alta sensibilidad a las benzodiazepinas de vida media larga, que era el que tenía el paciente clonazepam, incrementando el riesgo de deterioro cognitivo, delirium, caídas y fracturas. Pregunta pues para nosotros, ¿no creemos que el delirium que tenía el paciente en ese momento también por el que nos interconsultaron el estado de agitación, será que el paciente, eso se debía al consumo de benzodiazepinas de manera crónica? Y esta Choosing Wisely, entonces para no como leer acá, les cuento de manera como muy directa y es que esto es una campaña en la que básicamente le preguntan al especialista, venga, usted en su práctica clínica, ¿qué es lo que ve? No, es que yo veo que colocan un montón de warfarina con ASA. Entonces, farmacología, pum, manda un correo y dice, venga, yo he visto mucho que en la práctica clínica hacen esto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Sacan un reporte y dicen, mire, entonces la Sociedad Americana de Psiquiatría, entonces no prescribir antipsicóticos, medicaciones antipsicóticas de primera línea en la intervención de insomnio en adultos, que es lo que ellos ven. Entonces ellos dicen, ¿por qué tiene esta indicación esta benzodiazepina? No, doctor, porque es que yo no podía dormir, pero ¿por qué? Entonces ahí es cuando empieza el profesional a hacer como esas alertas y eso lo podemos leer absolutamente todos nosotros. Entonces esta es la página, les iba a mostrar el link, pero creo que no, me quedó guardado. Bueno, importante entonces, reconocer, reducir o detener, titular medicinas y verificar el riesgo-beneficio. Esto es súper importante porque a pesar de que de pronto nosotros digamos está indicado en el paciente, ¿cuál es el riesgo-beneficio de esto? ¿Será que sí? Definitivamente está indicado, lo vamos a hacer, ¿qué vamos a lograr con el medicamento?
Entonces, volviendo acá al paciente, decimos el paciente tiene un antidepresivo y un antipsicótico como en la interacción X. Uy, ¿será que eso sí estaba bien indicado? Medicamentos apropiados para la conducta que el paciente tenía. Otra cosa que revisamos en la historia clínica es, y nosotros tuvimos la oportunidad de ver al paciente en 2 ocasiones, la primera en la interconsulta y otra cuando volvimos pues como a hablar para anotar cositas de pronto extras de la historia clínica. Se le preguntó a la cuidadora, venga, ¿el paciente así enfermo le estaba tomando los medicamentos? No. O sea, miren que de entrada uno podía decir, los pacientes en un primer contacto le van a contar a uno cosas y con eso uno arma básicamente una historia clínica a nivel general, pero cuando uno vuelve a hacer un segundo encuentro, encuentra varias cositas que no. Entonces, el paciente estaba agitado, pero es que el paciente no estaba tomándose clonazepam hacía 4 días. Y era una formulación que él tenía de base, pero pues de pronto en un intento o en un encuentro con psiquiatría esto no se habló. De pronto dijeron, sí, doctor, para quedar bien, pero si uno encuentra como ese espacio tal vez para hablar con el paciente o con el familiar en los dados, en los casos pues que se deba dar, encontramos eso, que los pacientes a veces ya le cuentan a uno como verdades y uno dice, venga, es que el paciente no era adherente al tratamiento. O sea, aquí la cuestión no era de cambiar el medicamento, de pronto decir ya no de larga, sino de corta acción para que le haga más rápido el efecto, no. Era simplemente que el paciente se lo tomara. Y el paciente no se lo tomaba porque estaba enfermo. No tenía ganas, como cuando uno no quiere comer. Entonces, eso mismo pasaba con esto. Y cómo eran los controles con psiquiatría grave. Hacía 6 meses no tenía control y el paciente estaba indicado cada 3 meses. Eso también lo descubrimos. ¿Cómo era la adherencia? Pues ya dijimos que por la parte pues, de que estaba enfermo, ¿no? Entonces concluimos en que no se retiraron los medicamentos, sino que antes se añadieron. Entonces, acá la invitación es a la optimización de la medicación para reconocer. Entonces, tiene la indicación basada en guías de manejo y evidencia clínica. Las guías es difícil, digamos que uno ahí empieza a decir, la guía es eso, como una guía, no es porque la guía lo dice, lo voy a aplicar, sino la guía recomienda esto, venga, miremos en este paciente, la farmacocinética, farmacodinámica, en todo lo que tiene en desarrollo su patología está indicado o no. Hay unas contraindicaciones explícitas, el paciente sabe utilizar el medicamento, porque, por ejemplo, medicamentos antibióticos que tienen como sus efectos y de pronto usted se lo come o se lo toma con leche, por ejemplo, entonces está contraindicado, baja un poquito como el efecto, entonces es importante tener en cuenta esto. Tiene evidencia en el grupo poblacional, la indicación ya no existe, entonces, ¿qué pasa si la indicación ya no existe? Pues hay que retirarlos. Entonces, hay unas cosas chiquitas que tenemos que tener en cuenta al momento de retirar, porque retirar no es como yo evidencio una interacción X y una interacción D, por favor, suspender, 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 que a veces hacemos en la historia clínica, no, porque hay medicamentos que tienen como un efecto rebote. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hablamos rápidamente de unos conceptos que es tolerancia, que es la necesidad del aumento de la dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, pacientes que venían en tratamiento con un medicamento, tengo que aumentarles porque ya no les surgía como lo mismo. Dependencia, entonces definitivamente la necesidad del fármaco para el funcionamiento del individuo, que pasa con las benzodiazepinas. La recurrencia, entonces aparición de síntomas originales, el efecto rebote, que son las recurrencias de síntomas de mayor intensidad a iniciales, y la abstinencia, nuevos síntomas derivados de la suspensión de la medicación. Definitivamente en benzodiazepinas nosotros tenemos que evaluar siempre la dependencia y también la abstinencia. Entonces, precauciones acá. Entonces, bueno, hay unos medicamentos, ejemplo, si usted le quita el antianginoso, ¡pum!, entonces le da la recurrencia. ¿Cómo es que se hace esa titulación? Los anticonvulsivantes, si usted los suspende un día a otro, uy, puede recurrir otra vez las crisis convulsivas. Las benzodiazepinas, entonces, tienen un efecto rebote, abstinencia. ¿Cómo es que tiene que hacer uno esa titulación? Uno debe disminuirla del 10% más o menos de la dosis cada 1 a 2 semanas hasta tener un completo manejo del 20%, pero ¿qué pasa? Entonces usted puede decir, oiga, yo ya le bajé al paciente el 20% y el paciente está normal, está tranquilo, no presenta ninguno de esos efectos de abstinencia, que es la causa por la que definitivamente nosotros los profesionales decimos, sabe que continúele a la misma dosis, porque no hacemos un buen ejercicio tal vez de ir como titulando y hacer como el ejercicio, porque eso de verdad es uno sentarse y empezar como a mirar, a calcular, a preguntar, indagar, ¿cierto? Entonces por eso es importante también cuando uno retira tener un control con el paciente, porque el paciente se pierde y el paciente vuelve a lo mismo. Luego disminuir 4 semanas al 5% hasta suspender. Hay unos esquemas, por ejemplo, que encontré, bueno, este es importante preguntarlo siempre. ¿Cuánto fue la duración? El paciente tiene una benzodiazepina, la personalidad es dependiente, digamos como estas sustancias, ¿cuál es la vida media de eliminación? Entonces esto para determinar si el paciente es dependiente. Entonces, ¿cómo uno le descontinúa? Entonces, más del 20 miligramos día de diazepam o el equivalente tiene que tener un protocolo de descontinuación. El paciente de nosotros tenía 25 miligramos, hicimos el ejercicio y tiene 25, o sea, el paciente sí o sí estaba para una terapia de poder bajar el medicamento. Entonces, más de 4 a 6 semanas de tratamiento tiene un riesgo de síndrome de abstinencia, convulsiones y agitación. Entonces, ¿qué empieza uno a decir?
venga, empecemos a bajarle de a poquito, 25%, 25%, pero esto es largo, miren que esto se va hasta 15 semanas poder quitar un medicamento. Entonces, muchos medicamentos, la invitación a esto es de que no se suspenden de un día para otro, sino que hay que hacer algo muy juicioso, pero pues es difícil también, y lo describió un par de artículos que leí, es de pronto como la adherencia del paciente a que realmente entienda que debe retirar el medicamento, porque si el paciente se asusta, pues va a volver a lo mismo, pero si el paciente hace como un control o un equipo como con su médico, definitivamente va a ir a la consulta que uno le programe y le va a contar a uno, venga, es que me pasa esto. Entonces ya uno dice, listo, no se lo suspendo a la semana 3 o a la 4, sino démosle una semanita más como para que el paciente vaya mejorando. Entonces, esto es algo como muy, se habla mucho acá como de más o menos un algoritmito de cuántas semanas, qué es lo que tengo que cumplir, pero definitivamente esto debe individualizarse en el paciente para evitar pues esto. Hay otros síntomas, por ejemplo, un protocolo de discontinuación para tratar los síntomas. Entonces usted también tiene que preguntarle al paciente, tiene náuseas, tiene vómito, el paciente no duerme y con esto tomar unas decisiones para poder ir bajando. Aquí, entre los antipsicóticos que también encontramos el paciente. Entonces hay unos efectos que el paciente usted le puede decir, venga, mire, el efecto dopaminérgico le puede dar unas disquinesias, un parkinsonismo, un síndrome neuroléptico, alucinaciones visuales, auditivas, eso también hay que preguntárselo al paciente y definitivamente la historia clínica a veces nos quedamos un poquito corticos en eso. El paciente de pronto usted le retira y le empieza a dar náuseas, vómitos, salivación, el paciente se estresa y el paciente va a volver a recurrir a ese medicamento y es lo mismo, el ciclo de la polifarmacia. Entonces le doy náuseas, venga, le doy este otro medicamento. ¿Y qué le da este otro medicamento? Estos efectos. O sea, es como que pensemos siempre en eso. En cuanto a la parte histaminérgica, entonces irritabilidad, insomnio, agitación, adrenérgico, entonces cefaleas, dolor torácico, taquicardia y serotoninérgico, el paciente literal puede consultar. Esto fue como una cuñita que encontré, y es que el paciente cuando usted le hace el retiro del antipsicótico y el paciente no le cuenta, el paciente le va a llegar a usted a urgencias tal vez por una gripa, porque se siente muy enfermo, muy mal, pero fíjense que estos son síntomas, sí o sí, del retiro de un medicamento. Entonces hay que hacer unas preguntas importantes, por decirlo así, el paciente está tomando el antipsicótico, entonces el paciente tiene psicosis, tiene agresión, agitación, ¿cierto? ¿Cómo son los comportamientos del paciente? Entonces, insomnio primario, entonces nada, no le vaya a dar, esto acá sigue porque creo que queda muy grande. Pero entonces si el paciente tiene insomnio primario, no le vaya a dar antipsicótico, acá dice, good practice recommendation, entonces esto disminuye el antipsicótico, no le vaya a dar por el insomnio un antipsicótico, una benzodiazepina, que es lo que a veces hacemos. El paciente tiene psicosis, agresión, agitación, cambios del comportamiento, entonces usted ya tiene que empezar a mirar, iniciarlo de manera suave también. Así como uno inicia un medicamento, empieza a retirarlo de manera paulatina, asimismo uno tiene que empezar primero por las dosis iniciales o más bajas y empezar a mirar la tolerancia del medicamento, a ver cómo el paciente va a responder ante esa dosis. Si responde bien, pues listo, uno lo deja ahí y va haciendo como el monitoreo, ¿cierto? Acá, entonces, esto sí definitivamente el paciente pues lo cumple y es que el paciente pues tenía también su antecedente psiquiátrico, pues hay que continuarlos, pero hay que continuarlos de una manera, digamos, como organizada. Entonces aquí dijimos, bueno, el paciente evoluciona en la parte clínica y tiene estos diagnósticos, entonces una sepsis de origen urinario con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, una neumonía adquirida en la comunidad, una infección por SARS-CoV-2, infección urinaria alta no complicada por una coli de alto techo. Teníamos banco y cefepime para tratar esto. ¿Estaba indicado? Sí. El paciente, digamos que se hizo como una correlación, venía de manera ambulatoria con bromuro de pratropio tal vez para tratar una comorbilidad pulmonar que no estaba descrita todavía en la historia clínica en cuanto a que se le hayan hecho unos estudios de manera organizada, no. Entonces uno dice, venga, ¿será que ese bromuro estaba indicado? ¿Será que no? Que le han hecho exámenes ambulatorios, lo ha visto el neumólogo, el internista, ¿qué ha pasado con ese paciente? Entonces el paciente estaba tomando un medicamento hace años y no sabemos si eso sí o no estaba indicado en él. Lo otro es un TEP confirmado, entonces estaba con enoxaparina, ¿cierto? Por el antecedente de esquizofrenia, entonces el paciente termina con 6 medicamentos y el paciente solamente venía con 3. Entonces los únicos que se repiten es continuar la lanzapina, la levomepromacina, pero fíjense que añadimos sertralina, lorazepam, pues se la cambiamos. El ácido valproico, quetiapina, porque el paciente realmente no se manejó bien de manera entrada hospitalaria. Después de que empezamos los medicamentos, el paciente queda a cargo de medicina familiar. Fui y lo visité en otra ocasión y el paciente estaba controlado, o sea, estaba bien, pero estaba bien a costa de que muchos medicamentos tal vez no dimos como la espera suficiente para decir iniciémosle este y de pronto el paciente controla parcialmente, de pronto le falta un poquito más, no, entonces subámosle la dosis. No, lo que se hizo fue como muchos medicamentos, el paciente se controló, entonces uno dice, uff, lo traté, el paciente evolucionó bien, pero no quiere decir eso, el paciente tiene mucha interacción.
En cuanto a la anemia ferropénica que se describía en la historia clínica, pero ya como en una tercera evolución, el sulfato ferroso, pero el paciente no era adherente a eso. Y acá hay algo también importante, es hablar de la polifarmacia y las interacciones medicamentosas. Nosotros vemos que realmente hay una interacción muy grande en pacientes con polifarmacia y que esto pues se traduce directamente en el aumento de la mortalidad. Entonces aquí también tenemos unos tipos de interacción que se descubrían. Entonces, por ejemplo, en la interacción que es física o que es química, entonces podemos ver ahí como ejemplo la fenitoína eh, la fenitoína y la cristalina, sí, entonces que se va a cristalizar. Entonces hay que tener muy en cuenta porque eso se leyó en un apartado de interacciones que puede pasarle esto. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, entonces podemos encontrar, por ejemplo, pacientes que toman medicamentos para aumentar la motilidad gastrointestinal y anticonvulsivantes. Si aumenta la motilidad gastrointestinal, pues el anticonvulsivante como que va a hacer su efecto, por decirlo así, un poquito más rápido, o sea, se va a absorber más rápido y digamos que pues no es muy claro si la acción la ejecuta. Entonces, si el medicamento estaba para 8 horas y pum, a nivel gastrointestinal, entonces lo hizo todo, digamos, como en 2 a 3 horas, ¿y qué pasó con el resto faltando? ¿Qué pasó con las siguientes 5 horas del medicamento en el cuerpo? Lo otro son las interacciones farmacodinámicas, entonces, por ejemplo, como la noradrenalina y el metoprolol, que lo hablaban, entonces la noradrenalina, alfa 1 y el metoprolol, entonces como que hace el efecto contrario, por decirlo así, del otro. Eso estaría indicado, eso también hay que verlo. Y los otros son de toxicidades combinadas que se hablaron, por ejemplo, en los diuréticos o digamos como medicamentos antihipertensivos, se describían como en estas combinaciones tóxicas. La polifarmacia y las interacciones, entonces en esto vemos cómo los antipsicóticos y las benzodiazepinas definitivamente sí o sí están en las interacciones. Entonces yo pienso que todo paciente tal vez con alguna patología psiquiátrica, podríamos hacer como ese ejercicio de verdad de qué tanta interacción tiene y qué tanto control tiene el paciente en su enfermedad. Incluso podríamos pensar que de manera intrahospitalaria, pues le puede hacer uno como la evolución, esa conciliación, mirar cómo realmente si tiene esa indicación el paciente y si no, pues acá nosotros contamos con ya un servicio de psiquiatría, salud mental, ¿cierto? Que está pues todo el tiempo, entonces podríamos apoyarnos mucho como de manera interdisciplinaria para poder pues como mejorar ese paciente y no esperar que el paciente pasen años, genere un efecto adverso y venir a urgencias por esto, sino de pronto cuadrarlos de manera intrahospitalaria. Me parecería como que podría ser un plan que podríamos mirar. Lo otro, entonces aquí básicamente, entonces les dejé como el link donde todos podemos entrar, todos tenemos el correo de la universidad, entonces nos metemos up to date, literal ahí en up to date, en la parte de arribita, dice como Lexicomp Drug Interactions. Ahí nosotros colocamos, entonces fíjense que digamos acá hicimos el ejercicio de colocar estos dos que tenían y nos da la interacción X. Entonces nosotros nos metemos ahí y ahí le va a salir a uno qué es lo que le pasa al paciente como bajo ese contexto pues de las interacciones. Lo otro, entonces esto es para los pacientes, entonces que ellos anoten todo. Siempre hablar como con un familiar de a qué hora se lo toma el medicamento. Hay pacientes que le dicen a uno, sí, sí me lo tomo, pero se lo toma de pronto a 10 horas, entonces es muy importante tener como ese control para uno definitivamente ver si es que está indicado o no está indicado, si hace algún efecto o no el medicamento. Y unos mensajes para llevar a casa, entonces que es bueno elaborar una lista de medicación previa con el paciente, siempre en consulta, o incluso cuando nosotros demos salidas, también en el equipo interdisciplinario, entregarle la fórmula y mi señora, ¿qué va a hacer acá? Señor, ¿qué va a hacer acá? Este medicamento así, lo va a reclamar así, se lo va a tomar así, como si fuéramos unos niños, porque si nosotros recordamos, de pronto los que tenemos papás que no son nada de la salud, a veces ellos como que tienen unas ideas locas de cómo combinar un medicamento con otro, o si de pronto este medicamento, pero mamita, es que esto acá también de yerbitas y cositas le va a servir, entonces ojo porque eso puede generar una interacción grande en la que pues se puede aumentar su efecto o disminuir. La comparación y detección de discrepancias aparentemente no justificadas, claro, siempre ver, venga, porque el paciente está tomando este medicamento, entonces la respuesta no va a ser no sé, sino que siempre hagamos como ese ejercicio con el paciente. Aclaración con el prescriptor, documentar todos los cambios realizados en la historia clínica siempre. Paciente, ejemplo, con IECA que le da tos, documentelo, pues sí, todos los IECAs le van a dar tos, pero siempre es mejor documentar para encontrar si de pronto esa es la causa que el paciente más adelante lo dejó, ¿cierto? Y elaborar una lista única de medicación conciliada para el paciente, para el próximo responsable.